Bien, muchas gracias, José Miguel, por haber aceptado esta invitación a conversar nuevamente con el programa. Encantado, por Dios. Gracias por invitarme, al contrario. A ver, vamos a recorrer un poco esta tragedia bueno, sí tiene mucho de tragedia el tema de los derechos humanos y de la democracia en estos momentos en nuestra región, ¿no? Empecemos por Cuba. Veo que con mucha frecuencia estás tuiteando efectivamente sobre personas, ¿no?, que están detenidas, o incluso una persona que entiendo que la han puesto en aislamiento, cosas por el estilo. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuál es el balance que haces al momento, hasta el momento? Mira, el balance es ciertamente negativo. La dictadura cubana ha decidido arremeter contra el pueblo, que se ha pronunciado pacíficamente y a nivel nacional. Hay unos cuantos líderes, y curiosamente no son necesariamente líderes políticos, son artistas, son intelectuales, son periodistas independientes, son activistas de derechos humanos. No hay, como en otros contextos, dos o tres o cuatro personas que uno pueda decir, mira, ahí están los líderes democráticos que están encabezando la disidencia o esta movilización colectiva en Cuba. Esta movilización es una movilización o unas protestas muy inorgánicas y espontáneas y nacionales. Es una cuestión genuina que obedece al contexto, que es una respuesta al contexto en que se vive en Cuba de represión, de miedo, de falta de libertades, pero también el colapso económico, las condiciones de salud, el acceso a las medicinas, el manejo de la pandemia por parte de la dictadura ha sido realmente espantoso. Producto de esta superioridad ideológica, yo no sé si tú sabes esto, Francisco, pero la dictadura cubana rechazó vacunas chinas y vacunas rusas, porque ellos iban a inventar su propia vacuna y la iban a repartir por el mundo. La situación realmente se les ha salido de las manos desde el punto de vista de la epidemia misma, de la pandemia. Sí. Y por otro lado, la falta de turismo, que es una fuente importante, quizás la mayor fuente importante de empleos y que mueve la economía, y las restricciones impuestas por Trump a las remesas, ¿no? Ha generado un cuadro muy, muy complejo, donde la gente se pasa más horas aún de lo habitual en las colas para conseguir un par de huevos o un puñado de arroz. Todo eso, todo ese cuadro, unido felizmente al acceso a Internet, que tienen hoy día los cubanos, un Internet muy deficiente y muy débil y precario, pero que lo han sabido explotar para comunicarse, primero, para organizarse, para informarse de lo que ocurre tanto en Cuba como en el resto del mundo, y también para denunciar abusos. Ese acceso a Internet ha generado un cuadro que es lo que explica estas manifestaciones que se dieron a partir del 11 de julio y continuaron 3, 4 días más tarde. Pero la respuesta del gobierno fue brutal. Detenciones arbitrarias, golpizas en las calles, procedimientos judiciales que sin respetar el debido proceso. Ya hay más de 62 condenados a prisión por protestar pacíficamente. Entonces, creo que están restableciendo el control. El gobierno de Díaz-Canel ha logrado apaciguar por la fuerza y sobre la base del miedo a la población. Claro, claro. ¿Y cuántas personas, claro, hay 62 condenados, pero más o menos cuántas personas siguen detenidas? Mira, eso no es claro. Han detenido el universo total de personas que hasta ahora tenemos
un registro de su detención arbitraria es por sobre 800, ¿no? Ah, ¿Cuántos hoy? La cifra va variando, ajá, porque sueltan gente, algunas las procesan, y los que sueltan, los sueltan bajo medidas cautelares, normalmente de detención domiciliaria. O sea, no quedan en plena libertad. de acuerdo. Eh, y los sujetan a procesos para intimidarlos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cuántos? Mira, tendría que verificar las cifras, pero Pero en todo es caso, los probable 800 ya que... es una cifra, o sea, está alrededor de eso en todo caso, ¿no? No, 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 pero 800 es la cifra global. Ah, ya, Los ya, que ok. hoy día quedan en prisión Ya, deben ser como alrededor de unos 300 o 400. ya, ok. Y otros que probablemente están, como tú dices, en su casa, pero con medidas tipo arresto Medidas domiciliario o cautelares, medidas, amenazados o lo que así es, fuere. De acuerdo. De exacto, exacto. acuerdo. Ahora, ahí, como sucede muchas veces con gobiernos digamos, totalitarios, autoritarios, la comunidad internacional siempre está un poco de manos atadas, ¿no? En el sentido que, bueno, ¿qué medidas? Bueno, todos coinciden que el embargo norteamericano en realidad es contraproducente. Entiendo que en el Senado me parece que hay un proyecto o es con Nicaragua, no recuerdo bien. Ya, no, es Yo creo sobre que es con Nicaragua. Nicaragua, Sí, con Nicaragua, sí. si me he equivocado. Bueno, en todo caso, ¿qué cosa más puede hacer la comunidad internacional más allá de medidas como el embargo, que como digo, todo el mundo coincide en que es contraproducente? ¿Qué se puede hacer en un caso así? Porque las dictaduras, finalmente, cuando se quieren aferrar al poder, lo logran muchas veces, ¿no? Lo hemos Sí. visto en Zimbabue, lo hemos visto, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en Venezuela, se quedan. En realidad, lo que puede hacer la comunidad internacional es muy limitado, ¿no? Pero ojo, ojo, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, existe un consenso, bueno, hasta muy poco existía el Grupo de Lima y había un grupo importante de gobiernos latinoamericanos que denunciaban la situación de Venezuela. En el caso de Nicaragua también se da una situación, yo te diría, de condena universal. En el caso de Cuba no. El caso de Cuba es la excepción. Y es la excepción por la distorsión que genera el famoso embargo. Que nadie se confunda, nadie puede, ¿cómo se llama?, intentar justificar las violaciones a derechos humanos, la falta de libertad en Cuba, los abusos permanentes, la falta de un poder judicial independiente y de garantías, con el embargo. Son dos cosas distintas, Claro. pero el mundo no está dispuesto a hacer esa distinción. Nosotros la hacemos. Nosotros decimos, mira, el récord, los antecedentes, las prácticas y políticas cubanas son dictatoriales y eso hay que denunciarlo y hay que ejercer toda la presión universal para que esa cuestión cambie, ¿no? De hecho, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hasta estas protestas, nunca antes se pronunció sobre la situación en Cuba. Nunca. Una palabra. Y a mí me pareció que esto ha sido siempre una gran anomalía. ¿Cómo puede ser que la máxima autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas no haya emitido nunca un concepto sobre lo que ocurre en Cuba? Cuando se desatan estas protestas, eh, al día siguiente yo hago un tweet, lanzo un mensaje pidiéndole que rompa su silencio. No era posible que en medio de estas detenciones masivas, que no se respetara el derecho a la protesta pacífica, el gobierno estuviera reprimiendo con violencia, con brutalidad y arrestando arbitrariamente a cientos de cubanos. Se demoró varios días, pero finalmente se pronunció. Y el pronunciamiento no es malo, De ¿no? acuerdo. Pero esa tardanza, esa falta realmente de compromiso por los derechos humanos, en buena medida es porque hay un rechazo universal a las sanciones unilaterales impuestas por Washington. Claro, Insisto, no estamos justificando, pero como tú dices, es contraproducente. claro. Impide que se arme, digamos, que se produzca esta posición multilateral de condena inequívoca y sin condiciones a lo que ocurre en Cuba. Eh, Mientras eso no cambie, y yo no tengo mayores ilusiones que la comunidad internacional se va a poner de acuerdo.
No creo que haya consenso sobre lo de Cuba, no porque no haya consenso sobre las violaciones a derechos humanos, sino porque el embargo distrae Bueno, y hace que no se produzcan estas condenas internacionales que creo que de otro modo sí se producirían. La palabra la tiene el Congreso de Estados Unidos. El claro, Congreso tiene que avanzar con el desmantelamiento progresivo de una política que no ha tenido el más mínimo resultado y que ha servido como pretexto para esa dictadura eh, eh, mantener el statu quo y no hacer la más mínima esfuerzo por transitar hacia la democracia. de acuerdo. Sí, y eso parece poco probable, ¿no? Que vaya a pasar eso Por alguna vez. ahora es poco probable. Por Sí, ahora es poco probable porque este tema está súper politizado, no solo en nuestros países, también en Estados Unidos, y claro que sí. especialmente en la Florida. Claro, Y es allí, en la Florida y en New Jersey. Son dos estados muy importantes. de acuerdo. No te olvides que hay el próximo año, hay elecciones de medio periodo que se llaman Así en el es. Congreso. Y Claro. entonces tienen que calcular cuidadosamente tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano cómo digamos, con qué banderas, con qué discursos van a esa elección. Y eso, ¿por qué? Porque el electorado de la Florida está obsesionado digamos, tiene una actitud absolutamente recalcitrante. No todo, pero sí la mayoría, por lo menos los que votan en favor del embargo. Entonces, Ajá. si tú mañana te postulas como congresista por la Florida y dices, y tratas de explicar esta regla elemental que es demencial, aplicar la misma fórmula y esperar un resultado distinto. Si ese resultado no ha cambiado en 60 años, no va a cambiar en los próximos No, años. Hay que lógico. buscar una fórmula distinta, ¿no? Claro. Si tú intentas explicar eso y el electorado te mira como que estás en contra del embargo, eh, ergo, por definición, estás a favor de la dictadura cubana, ¿no? Claro. No te Claro. elige nadie. Y se Claro. pierden los votos y podría el Partido Republicano lograr recuperar el control por lo menos de la Cámara Baja o quizás hasta del Senado. Entonces, esta es una discusión de política interna, no de política exterior, y que muy poco tiene que ver con la causa de los derechos humanos. El problema está que en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años siempre. Entonces, Así es. es un tema Eh, eh, inacabable. tú tienes toda la razón, porque cuando yo voy al Congreso y hablo con congresistas o algunos senadores sobre la materia, especialmente aquellos que entienden perfectamente que esto no debe definir nada, te dicen, bueno, ¿y si, y si pasamos el test de las próximas elecciones, después vienen las presidenciales? O sea, no, como tú Así es. sabes, acá el gobierno dura 4 años, Sí, entonces la próxima sí que ahí sí se juega todo, se juega claro, la Casa Blanca y se juega también parte del Congreso. claro. De tal modo que están siempre con este tema en mente y la discusión sobre Cuba no avanza. Sí, pues, terrible. Un poco ya para cerrar, porque se nos ha pasado el tiempo, lo de Venezuela, donde también se habla, efectivamente hay medidas muy duras adoptadas contra la economía, ya no solamente contra individuos del gobierno venezolano, sino también contra la economía venezolana por Donald Trump, ¿no? Entonces eso también está sirviendo un poco para el régimen, quieren equiparar la cosa con Cuba. Sin embargo, hay un diálogo que va a comenzar ahora el viernes, entiendo, en México. Sí. ¿Tú cómo ves esa posibilidad de diálogo? Porque ya otros intentos de diálogo han resultado ser una especie de engañamuchachos de alguna manera, no se ha avanzado mucho, ¿no? Aunque ahora hay una parte de la oposición que sí está decidida aparentemente a jugar ese juego, ¿no? Mira, a mí me parece que lo importante es que este diálogo no sea simplemente un diálogo electoral, o sea, un diálogo donde te pones de acuerdo respecto a las próximas elecciones. Aquí tiene que haber mucho más sobre la mesa. Y eso significa, por ejemplo, la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos, donde
se hagan esfuerzos para por lo menos rediseñar un esquema, un plan que le permita, no sé, recobrar de alguna manera algo de independencia judicial, porque mientras no exista una institución local capaz de denunciar y frenar abusos y exigir la rendición de cuentas, que vale para todo, para la lucha contra la corrupción, los abusos, las libertades democráticas, la censura, muy poco va a cambiar en Venezuela. Entonces, si están sentados en la mesa simplemente para una discusión acotada a cómo se pueden llevar a cabo las nuevas elecciones regionales y digamos, qué garantías habría, me parece que es un tema importante, no es un tema menor, pero hay que vincular la causa de los derechos humanos, las libertades públicas, con una agenda, obviamente, de carácter electoral. Yo soy escéptico en general respecto de estos encuentros, especialmente cuando uno escucha a Maduro y a su entorno, Claro. los discursos, las políticas, la represión. Yo tengo más esperanzas en lo que puede hacer la Corte Penal Internacional y específicamente la Fiscalía de la Corte, que hoy día precisamente dio a conocer un informe en el que la fiscal de la Corte Penal Internacional saliente, la que estuvo a cargo de la Fiscalía hasta hace 20 días, llega a la conclusión definitiva que hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que hay impunidad, que no hay posibilidades de una investigación genuina a nivel local. Si se dan esos dos elementos, llega a la conclusión la propia fiscal saliente, para ella la Corte tiene jurisdicción y debe abrir una investigación formal, ya no preliminar. Esa sería la primera vez que la Corte Penal Internacional empieza a investigar ya de lleno, con plenitud, a un gobierno latinoamericano, donde, ojo, la Corte tiene jurisdicción para crímenes de lesa humanidad, pero no va buscando a los autores materiales. Lo que busca la Corte son los máximos responsables, en este caso Maduro y su entorno. O sea, estamos hablando de palabras mayores, pero bueno, todo esto dependerá de lo que opine y lo que decida el nuevo fiscal que acaba de comenzar de la Corte Penal Internacional. ¿Qué opinión tiene? Justamente quería preguntarte, ¿qué opinión tienes de él? Es un jurista muy prestigioso que tiene gran experiencia en esta materia y todo indica que estamos hablando de una persona muy seria, muy rigurosa, Yeah. y si el informe de la fiscal saliente es, como creemos, un informe basado en evidencias, en hechos, en cuestiones sólidas, no simplemente en opiniones personales, yo confío y espero que muy pronto el nuevo fiscal ratifique ese informe y le dé la noticia al mundo y probablemente y obviamente a los venezolanos que por primera vez el máximo tribunal de derechos humanos del planeta se va a hacer cargo de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que incluyen torturas, detenciones arbitrarias masivas, ejecuciones, en fin, estamos hablando de cuestiones de gran calibre y prácticas realmente repugnantes que ha implementado un régimen dictatorial como el de Maduro. De acuerdo. En plazos que estamos hablando de ese anuncio, más o menos de acuerdo a la experiencia del tribunal o del fiscal en todo caso, ¿cuánto tiempo crees que pueda tomarle a hacer ese anuncio? Si es que lo hace, claro. No, lo tiene que hacer, Francisco, tiene que tomar una decisión sí o no, ¿no? Ah, ya, o sea, okay. Sí o no, no, sí, no puede, o sea, ok, claro. sí, Sí. pero ¿cuánto tiempo va a tomar? Responsablemente no te podría decir, porque los plazos en la Corte Penal tienden a Son largos, dilatarse. claro. Mi esperanza es que de aquí a unos 3, 4 meses, teniendo en cuenta que la Fiscalía no está ocupada solamente con Venezuela, Lógicamente, está claro. sobregirada con problemas tan dramáticos como el de Venezuela en distintas regiones del mundo. Claro. Yo tengo la esperanza que esta materia, sobre todo si el informe de la fiscal Bensuda, que es la que acaba de salir,
es, como creemos, sólido y un informe, digamos, incontrastable, yo espero que el nuevo fiscal, antes de fin de año, tome una decisión sobre Venezuela y tome la decisión correcta. De acuerdo, de acuerdo. Ok. Bueno, pues vamos a ver, se han quedado muchas, para variar, muchas preguntas en el tintero, pues ya será para otra, será para otra ocasión. José Miguel, nuevamente, otra vez, gracias por haber aceptado esta otra invitación y seguramente vamos a molestarte en alguna otra más adelante. Esto tenlo con toda seguridad. No, no, por favor, no es una molestia de ninguna manera, al contrario, es un placer estar contigo. Gracias, gracias, José Miguel. Adiós.